que te llamé. Ya, Bueno, no, ya, estaba- ya iba a pasar la lista otra vez, o sea, voy a nombrar a los que no estaba acá. Bermúdez Santiago, no está. De la Os Camargo, de León Ramiro, de los Reyes Andrea, presente. Néstor Gómez, Montes Díaz, Pedro Moreno, Rosa Ojeda, Polifroni y Salas. Bueno, los que nombré no están. El resto pues está presente, ¿cierto? Sí. Bueno, jóvenes, bienvenidos a esta clase, primera virtual creo que tenemos, desde que empezamos pues el ciclo este de sesiones remotas. Habíamos quedado que vamos a iniciar la clase con proceso de búsqueda, ¿no era? ¿Búsqueda o unicidad? ¿Cuál era el que tenían algún tipo de inconvenientes? Unicidad, profe, unicidad. La unicidad. Ok. Bueno, listo. Y hablábamos de unicidad en la búsqueda sobre vectores. Que... ok, espérate, ¿dónde está? Listo. Miren. Supongamos que yo tengo un vector. Sí, dígame, te escucho. ¿Cómo? No escucho. ¿Con quién hablo? ¿Ustedes me escuchan? ¿Será que usted o sea, sí lo escuchamos bien? ¿Será Ok. que no sé si de pronto usted se puede colocar en toda la pantalla, como es el único que está transmitiendo, porque se le logra ver muy pequeño? Ok. Ah, no, lo que pasa es que, ¿qué te digo? Soy yo, si yo... Y aquí, solo darle anclar a la pantalla del exacto. profesor y ahí se te pone Dale a en anclar a grande. mi pantalla y entonces se te amplía. Pero Porque yo yo aquí... le contesté ahorita, no sé si me escuchó. Ah, gracias. Bueno, listo. Entonces, tenemos un vector, ¿verdad? De n posiciones. Digamos un vector de 5 posiciones. ¿La idea cuál es? Bueno, yo voy a crear un vector, ¿cierto? Y ese vector va a tener n posiciones. Pero a medida que yo voy llenando el vector, debo validar que no se repitan elementos. ¿Cuál es el proceso? El proceso es este. Por ejemplo, si yo voy a incluir un elemento en el vector, yo primero capturo el elemento en una variable, ¿cierto? Y pregunto, si ese elemento está en el vector, ¿cómo lo busco? En este momento, ¿cuántos elementos tiene este vector? ¿Cuántos elementos tiene? Contesten ustedes. Cero. Uno. O sea, el tamaño en este momento es cero, no tiene elementos. Aquí, leí el elemento por aparte en una variable, pero ese no es el elemento que está formando parte del vector. Entonces yo lo busco este elemento dentro de este vector. Es decir, recorro todas sus posiciones. ¿Cómo sé que el elemento no tiene, perdón, que el vector no tiene elementos? Pues porque su tamaño es cero, ¿cierto? Porque su tamaño es cero. ¿Tamaño qué es? Una variable que me va a indicar el tamaño del vector, precisamente. Tan igual cero. Para no confundirlos, el vector en este momento está así, ¿cierto? No tiene elementos, no tiene ni siquiera casilla definida. Si el vector está en tamaño cero, quiere decir que este primer elemento puede formar parte del vector sin ningún inconveniente. Y yo lo incluyo. ¿Sí? El elemento 5. Y como ya tiene elemento, entonces este tamaño ya no es 0, es 1, ¿cierto? Es 1, porque ya tiene un elemento. Digamos que ahora yo voy a incluir
otro elemento. Y a partir de aquí voy a volver a recorrer el vector. Entonces, por cada elemento que yo voy a incluir, yo debo recorrer el vector desde la primera posición hasta la última. Pregunto, ¿este elemento es igual a este? 6 igual a 5, no lo es. No. Como no lo es, lo puedo incluir, ¿verdad? ¿Y por qué hasta este? Porque hasta este es el tamaño del vector. Entonces, incluyo el elemento, ¿sí? Y aumento el tamaño del vector a 2. ¿Por qué? Porque en este momento tiene 2 posiciones. Voy a incluir otro elemento. 7. ¿Qué debo hacer? Situarme en el primer elemento del vector y preguntar, ¿este elemento 5 es igual a 7? No lo es. Avanzo. 6 es igual a 7, no lo es. Ya no puedo avanzar más porque hasta aquí llegó el tamaño del vector. Luego, si yo recorro el vector y no lo encuentro, quiere decir que no está. Y si no está, lo puedo incluir. ¿Sí? Y vamos en 3 posiciones. Yo tengo claro que los vectores no se pueden modificar el tamaño después de que se declara. No, Puede que inicializa. bueno, sí es cierto, pero para eso declaramos siempre, yo declaro siempre los vectores de tamaño 100, precisamente para que no tengamos problemas dentro de la ejecución del ejercicio. Por eso es que yo les he hecho énfasis en que ustedes llegan y colocan el vector de tamaño n, y n es lo que leen, ¿no? Si eso no nos lo están cobrando, póngalo tamaño 100, igual no los vas a utilizar las 100 posiciones, pero tienes la longitud suficiente como para que tú pruebes y no te reviente el programa. Así como lo estamos haciendo, es como lo debemos trabajar de manera pedagógica. ¿Sí me explico? Ok. Vale, listo. Tercer elemento. Bueno, yo ahora quiero incluir el número 6, ¿verdad? Igual, tomo el elemento y lo comparo desde la primera posición en adelante. Empiezo. ¿Este elemento es igual a 6? No. Avanzo. ¿Este es igual a este? Sí. Como sí es igual, quiere decir que ya está, no lo puedo volver a incluir. Entonces sencillamente le muestro al usuario y le digo, a través de un mensaje, ¿verdad?, que este elemento ya está en el vector. ¿Sí? Listo. Este elemento ya está. No lo incluí. Y no tuve que llegar hasta el final. Solamente llegué hasta la posición donde estaba. Este elemento. 8. Vuelvo a iniciar el vector. Acá. Este vector, este elemento, el 1, ¿es igual a este? No. Avanzo. Este elemento es igual a este, no, avanzo. Este elemento es igual a este, no, avanzo. Pero como ya se me acabó, ya recorrí todo el vector. Si no lo encontré, entonces lo incluyo. ¿Sí? Disculpen, estaba silenciando uno de ustedes que tenía el micrófono abierto y se estaba metiendo el ruido del gallo acá. 4, ¿cierto? Voy a incluir un último elemento. El número 7. Entonces, por cada elemento que voy a poner, me voy a la primera posición del vector y empiezo a preguntar. ¿Este elemento es igual a este? No. Avanzo. ¿Este elemento es igual a este? No. Avanzo. ¿Este elemento es igual a este? Como ya lo encontré, entonces este elemento no lo incluyo. Simplemente finalizo la búsqueda y le mando al usuario un mensaje de este elemento, bueno, este mismo mensaje, entre otras cosas. Este mismo mensaje. Es decir, este elemento ya está en el vector. ¿Cuántos elementos intenté incluir en el vector? Míralos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero solamente
De esos 6 intentos fueron exitosos 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque 2 de ellos intenté incluirlos, pero ya existían en el vector. Eso es lo que ustedes deben hacer en primera instancia cuando van en lo que corresponde a la unicidad. Si yo quiero unicidad de información en cuanto a código, cédula, cualquier elemento o atributo primario de una clase, eso es lo que deben hacer. Es decir, ahora si nosotros lo vemos, esta es la explicación manual, el procedimiento. Ahora si yo lo veo o lo trato de ver en forma de ciclos, y me dicen aquí que yo voy a leer n elementos, ¿verdad? Si me preguntaran a mí, ¿cuántos elementos va a incluir usted? Yo digo, bueno, quiero incluir 5. Este sería un ciclo de 5 iteraciones, pero no necesariamente las 5, 6 o 7 u 8 van a formar parte del vector, porque por acá, entonces yo debería tener la validación, este ciclo sería la validación de la unicidad, ¿verdad? En donde yo lo busco y solamente si no está, cuando salga de este ciclo, pregunto por aquí, si no está, entonces aquí lo incluyo. Esto a nivel esto no es algoritmo, ¿no? Esto es a nivel de macroactividades. Y si estás o si está, entonces le mando un mensaje al usuario, que es este mensaje que estamos viendo aquí. ¿Ok? Aquí voy a intentar agregar. Aquí voy a, en este proceso, valido la unicidad, que fue lo que, en este proceso, ¿qué es lo que debo hacer? Por cada elemento que yo intento agregar, que lo voy a leer aquí, por ejemplo, por cada elemento que yo intento agregar, debo recorrer de principio a fin, potencialmente el vector. Potencialmente, ¿por qué? Porque si está antes, entonces yo no ¿para qué seguir hasta el final? Ahora, sí se puede hacer de manera ineficiente. Ya vimos que sí, pero si es un vector de 4.000 posiciones y está en la primera, ¿para qué recorrer las 3.999 siguientes? Entonces tú simplemente llegas hasta la posición donde está y le dices, un momento, ya este está aquí, no debo incluirlo. Y no lo incluyes. Simplemente te sales. Esta parte, esto, manualmente, ¿está claro? Sí. ¿Quién tiene Sí, profesor. inquietud? Manualmente sí. Ok, ¿quién Sí, tiene profe, está claro. alguna inquietud sobre el proceso manual? ¿Alguna inquietud, por favor? Ahora, ¿Quién profe. tiene inquietudes sobre el proceso manual? Sobre el proceso manual, no, profe. Más duda puede haber en el código, profe. ¿Cómo? ¿Qué me decías? Bueno, pregunto, Momento de verificar si ya la duda. Cindy, ¿estás ahí? ¿Palomino? Sí, profe. Ok, Cindy, ven, te pregunto. Mm. ¿Qué debo hacer si yo voy a incluir este elemento? Listo, yo leo este elemento y lo quiero incluir en el vector. ¿Qué debo hacer primero? Recorrerlo de primero, desde el 5. Leerlo desde 5. Ubicarme en el primera posición. Ajá. Ok, Sí. lo comparo. 5 es igual a 9. Ujú. No. ¿Qué hago entonces? Sigo. Ujú. 6 igual a 9, no. Sigo. 7 igual a 9, no. Sigo. 8 igual a 9, no. Entonces, como no está, lo ubico. Ese es el proceso manual, ¿verdad? De esto. Es esto que está aquí, muchachos, miren. Es esto que está acá. Elemento, válido, y si está, si no está, lo incluyo, si no, envío el mensaje. Eso es lo que ustedes deben trabajar. Esa es la unicidad. Ahora, los procesos que vienen más adelante o que se plantean con el ejercicio esto de los automóviles, hay una combinación de dos cosas. Primero, debo buscar unicidad en todas, ¿verdad? Y segundo, no deben existir en los vectores de utilitario familiar. Digamos que ese es otro tema y lo podemos trabajar, ¿cómo se llama? En otro momento. Porque me interesa que vemos la unicidad primero que todo. ¿Quién tiene dudas sobre este proceso? Bien, Cindy, así es, tal cual.
¿Quién tiene dudas? Tejeda. Tejeda. Sí, profe. Tejeda no está. Sí está, pero se escucha lejos. Le escucha lejos. Sí, ahí oigo una voz por allá a la lejanía. Montes. Montes no vino. Hernández. Víctor. ¿Estás ahí? Sí, profe. Listo. ¿Qué dudas tienes sobre esto? Con Sí, aquí respecto a... estoy. Vale. ¿Qué duda tienes sobre esto? Sobre este tema. No, no, ¿Cómo? está claro, debe ser lo del inicio, pero manualmente. O sea, ya lo entendí más o menos. Lo que me interesa es la unicidad. No, es que esta es la unicidad, mijo. Es que esta es la unicidad. Por eso ya me quedó claro. Ya me quedó claro. Ok, sí, porque la unicidad es, mira que en el momento en que yo veo el vector, solamente cada elemento está una única vez. A eso me refiero. Exacto. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno. Vamos entonces, porque yo había dicho que no lo íbamos, yo no lo iba a resolver y en efecto yo no lo voy a resolver. Lo van a resolver ustedes. Yo simplemente voy a decir acá, voy a hacer el printer nomás de la solución que ustedes me van a decir. Entonces, ¿con qué haríamos esto? Primero que todo, leemos el elemento y hacemos una búsqueda. Esa búsqueda, ¿con qué primitiva la harías, Carolina? Bolívar. ¿Con qué primitiva la harías, Carolina? Digo, profesor, yo implementaría una variable temporal para realizar la búsqueda. ¿Esa variable temporal te refieres a este de elemento? Puede ser. Bueno, ¿cómo realizarías la búsqueda? ¿Qué primitiva te permite realizar una búsqueda sobre un vector? Cíclica me refiero. Bueno, la variable temporal la utilizaría para comparar con los elementos que se encontrarán en el vector. De acuerdo, tú vas a recorrer el vector. Exacto. ¿Verdad? Acuérdense, no sé si lo tienen claro, si no lo recordamos y lo dejamos claro enseguida, que cuando yo voy a recorrer un vector obligatoriamente tengo que ser a través de una primitiva cíclica. Llámese para, llámese mientras que o llámese haga hasta, dependiendo del proceso. Si yo lo voy a escribir de principio a fin, es un para. ¿Por qué? Porque el para yo establezco un número de iteraciones fijas y hasta que no termina, no se sale. Un mientras que un haga hasta me permite recorrer el vector, pero potencialmente me deja salirme en cualquier momento. Es decir, no solamente de principio a fin, sino que en cualquier momento puedo salirme del ciclo. Es una búsqueda eficiente. ¿Cuál ciclo utilizarías tú? Carolina. Utilizaría la gasta, profe. ¿Y la gasta? ¿Por qué la gasta? Para que a medida que, porque cuando encuentre el elemento, Porque cuando encuentren el elemento, yo quiero hacerles claridad en algo. Esto no forma parte como tal de lo que es programación orientada a objetos, ¿cierto? Pero veo que esta parte no ha quedado clara y debe quedar obligatoriamente claro para poder programar. Si nosotros no tenemos claro una programación imperativa como esta, es decir, cómo y para qué utilizo las herramientas, encontraremos personas que están cortando un árbol con un corta uñas, por ejemplo, ¿verdad? Teniendo al lado un hacha. Es decir, no identifico cuál es la herramienta adecuada y con cualquiera me voy. Y eso no es así. Eso lo vimos cuando vimos en la clase que nosotros hacíamos búsquedas con un para. Una búsqueda es un mientras que haga hasta como efectivamente. Ahora te pregunto, ¿por qué un haga hasta y no mientras que? ¿Quién me contesta? ¿Por qué un haga hasta y no mientras que en este caso? Porque te puede salir cuando encuentres o cuando sea nulo. Ok, Dairon, me imagino. Te- Dairon. ¿Quién habló? Jesús, Jesús, porfa, lo que pasa es que aquí Dairon apareció como activo. Indíqueme ok. siempre el nombre antes de dar el comentario porque como son varios, no se activan todos al tiempo. ¿Jesús qué? Yes, ¿Cómo crees Jesús en el curso? sí, ¿Cuál?
Díaz Tache. Ok, Jesús Díaz Tache, listo, Díaz. Mira, la respuesta es un haga hasta o mientras que. ¿Por cuál de las dos me decido? Hombre, un haga hasta. La Hasta. respuesta es muy sencilla, porque al menos hago una comparación. Acuérdate que el haga hasta tiene esta sintaxis, en donde aquí no hay absolutamente ninguna condición. Las condiciones están establecidas una vez finalice la primera iteración. Entonces, si yo me meto por un haga hasta, al menos hago este proceso. Es decir, como me dijo Cindy ahorita, me sitúo sobre el elemento 1 y lo comparo con el elemento 3. Esa comparación va aquí. Y fíjate que al menos lo hago una vez antes de tomar la decisión si lo encuentro o no lo encuentro. ¿Ok? Ok. Es la herramienta adecuada. ¿Lo puedes usar como mientras que? Sí, hay que hacer un artificio de establecer el switch por fuera, etcétera, pero esta es la herramienta adecuada. Ahora, utilizo cómo sé que el elemento está o no está dentro del vector. Andrea, ¿cómo estableces o cómo logras determinar si el elemento está o no está dentro del vector? Profe, a medida que se va comparando todos los elementos, pues ahí uno puede ver si el elemento está o no está. Claro, yo lo puedo ver, pero acuérdate que nosotros tenemos que establecer un algoritmo que debe ser entendible por el computador. ¿Cómo le indico al computador de que el elemento está o no está? Al computador y a mi proceso, porque es que yo debo modelar un proceso en donde si está o no está, dependiendo de los valores de ese estado, yo disparo o no disparo un proceso. Yo voy por acá y pregunto, bueno, en el caso del 9 no, pero si yo quisiera incluir el número 6 otra vez, entonces ya ahorita me dijeron, me sitúo en el primer elemento del vector, ¿cierto? Y comparo con el elemento que quiero. Si no está, o sea, si no es ese, no es igual, yo avanzo y pregunto, ¿este elemento es igual a este? Sí. Sí lo es. Entonces ahí, en ese momento lo encuentro. Ok, yo que tengo raciocinio, digo, ok, es igual. Y ahí debo frenar, no debo continuar. Eso es una gasta y en las condiciones de la gasta. Pero exactamente, ¿qué herramienta utilizo para decir, ok, el elemento está, lo encontraste, no debes continuar y no debes incluirlo? ¿Cómo se llama esa herramienta? Es un concepto, ¿no? Es un concepto. Se llama variable switch. ¿Quién nos ilustra cómo funciona una variable switch o cómo está establecido ese concepto? Dairo, ¿para qué y cómo se utiliza una variable switch? Sí, claro. La variable switch se vendría utilizando como para almacenar el dato siguiente. No. Ese no es el concepto de variable switch. ¿Quién nos ilustra sobre el concepto de variable switch? Yo, profe, Jesús Díaz, si se puede. Bueno, una variable switch es una variable que guarda un estado. Dependiendo del estado, ejecuta una acción. O sea, puede ser un entero que guarde 1, 2 o 3 que devuelva un valor. Y dependiendo del valor que devuelva, ejecuta un proceso. Perfecto, eso es. Una variable switch es como una variable, un interruptor prendido o apagado. Inicialmente se mantiene en estado, pero una variable switch puede tener muchos valores. Y cada valor, como lo dijo Jesús ahora, identifica un estado. Entonces, dependiendo del valor y dependiendo de lo que ese estado signifique, yo disparo o no disparo un proceso. Si yo establezco una variable switch acá y yo digo que el valor de 0 de ese switch es que el elemento no está y cuando lo encuentre lo cambio a 1, entonces ya el valor de 1 me identifica que el elemento sí está.
Entonces, si no está, incluyo el elemento en el vector. Pero si el elemento sí está, entonces no lo incluyo. Ahí está una variable switch puesta en práctica. Es decir, si el elemento está, la variable valdrá 1. Si el elemento no está, la variable debe valer 0. Y eso es lo que yo evalúo. Si vale 0 o si vale 1, la variable switch es lo que yo debo, por donde debo ejecutar el proceso. ¿Listo? Bueno, ya todo está dicho. Miran aquí. Esta evaluación de si no está, lo incluyo. Y si sí está, mando el mensaje. Es la evaluación de la variable switch. Aquí lo tengo. ¿Cuándo lo hago? Cuando termina el ciclo que me hace la búsqueda. Que ya dijimos que iba a ser un agast. ¿Cierto? Que ya dijimos que iba a ser un agast. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, tenemos 15 minutos para resolver esto. ¿Verdad? Ustedes allá, individualmente. Individualmente. Por favor, me lo resuelven. Todos tienen cámara, supongo. Me lo resuelven y me van enviando me activan la cámara y me muestran el resultado. Al final lo vamos a resolver, ¿verdad? Pero quiero ver la participación de cada uno porque la solución que voy a mostrar va a ser las soluciones que ustedes me van a mostrar a mí. Es decir, voy a ir armando, muy seguramente van a ser similares, pero vamos a ir tomando partes y los vamos a ir armando hasta encontrar una única solución acá. ¿Vale? Por favor, trabajenle a eso. Necesito que me muestren cuál es la solución de esto. Profe, disculpe, repita qué es lo que hay que hacer. ¿Con quién hablo? Con Mateo Morelo. Ok. Lo que hay que hacer es implementar la búsqueda, mejor dicho, la unicidad en la creación de un vector. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, si yo digo, voy a realizar, quiere que se lo dicte como si fuera un algoritmo, un ejercicio. Sí, con un algoritmo, me parece bien. Listo. Se los escribo por acá por el chat, para que lo vean y todos lo tengan activo enseguida. Profe, hay que hacerlo en NetBeans. Disculpa. No, estamos hablando de algoritmo. Algoritmo. En pseudocódigo lo puedo hacer. Es como lo debes hacer. Ok. Ahí está. Al final, obviamente, escribir el vector que se formó, pero eso es, digamos, la carpintería del asunto. En sí, lo que yo quiero que hagan es lo que está en el chat. Lo pueden ver ahora. Elaborar un algoritmo que lee una serie de n números y los incluya en un vector, validando que el número a incluir sea único en el vector. No se permite el ingreso de números que ya forman parte del vector. Es lo que hemos hecho acá, solamente que escrito de una manera descriptiva ahí en forma de enunciado, ¿verdad? A mí me preocupa mucho, jóvenes, porque esto debieran tenerlo claro finalizando primer semestre. Primer semestre ya esto está claro, o debería estar claro. Y la mayoría de ustedes están en tercero. Profesor, yo aún no logro ver el mensaje en el chat. Baja, no te sale. Acuérdate que eso No son me sale. unas barritas. Entonces, sí en hoja, no en NetBeans, ¿verdad? Hay que mostrarle en el video con el lado. Ok, perdona, antes de contestar. Yo me refiero al chat de la sesión, no al chat de WhatsApp. Me refiero al chat de la sesión. Si ustedes se ponen sobre el video,
les aparecen como unas opciones. Una de esas opciones es un chat. Si lo logran ver, si lo saben ubicar. Bueno, por donde me ha escrito Pedro Luis, por donde me ha escrito Jesús Márquez, Camilo. Sí, listo, ya, sí lo estoy viendo. Ok. Es el chat de la herramienta de videoconferencia, no el chat de acá. Es el chat de la herramienta de videoconferencia. Ok, entonces por ahí le adjunto el código. No, por ahí no, porque ahí lo ven todos. Yo solo quiero verlo yo solo. Me activas tu cámara y me muestras el resultado. Ok, listo, bro. Por eso, pero entonces tendría que hacerlo en una hora. Claro. O si tienes un tablero, lo hacen en el tablero y como sigo haciendo yo, no sé cómo lo quieras, pero al final me lo muestran para ver cómo vamos. Pero uno al uno activar la cámara, verán todo, ¿no? Cuando lo activan la cámara ven todos. Ah, ok. Bueno, si me tomas una foto. No, o sea, bueno, digamos que esto es... no importa. Actívamelo por cámara. No me interesa que lo hagas por acá. Actívamelo por cámara. Sí está claro, jóvenes, lo que se desea hacer en este momento. Sí, supongo. ¿Quién tiene dudas? Si tiene dudas, haga la pregunta y la aclaramos enseguida. ¿Quiénes se han unido? Por ahí veo que está Luis Montes, ¿ya llegó? Luis Montes no está. Le estaba diciendo presente, no se Ok, escuchaba. listo, Luis, ya tomo nota. Ok. Andrea, ¿ya pudiste ver el código? O sea, el enunciado. No, nada, profesor. Pero ¿y por qué tú estás? Bueno, espérate un momentico. Te lo voy a leer, pero te pregunto, ¿tú estás por la plataforma web o bajaste el aplicativo de Teams? Yo bajé la aplicación aquí en el computador. ¿Sí? Y no te sale. No Pero sí me sabes sale. cuál es. ¿Sabes cuál es el chat? Sí, claro, profesor, si está aquí en el chat de la reunión. No. Ojo, es que no es el chat de acá.
Es el chat de la herramienta. Por eso, profesor, acá en el chat de la aplicación. Ah, sí, de acuerdo, pero qué raro, porque a ti te veo que tú me dices, no veo el enunciado. Entra a este chat donde escribiste eso. Aquí estoy y no aparece nada, no dice nada. Escribe algo, por favor. No. Si yo te digo hola, ¿tú me ves? ¿Sí lo ves? Nada, profe, no me llega ningún mensaje. Y tampoco ves el de tus compañeros. Sí, el de mis compañeros sí, el suyo no. Es bien raro porque hasta te salió como te puse hola Andrea Michelle de los Reyes, o sea, te pone para responder a tu mensaje de hola directamente. Es bien raro. Bueno, ven y te lo leo. Elaborar un algoritmo. Ah, bueno, pero ahí te lo acaba de compartir Silvia. ¿Ese sí lo ves? Tampoco, profe. Bueno, te lo voy a leer. Mira. Elaborar un algoritmo que lea una serie de n números y los incluya en un vector, validando que el número a incluir sea único dentro del vector. Listo, No se profe. aceptan elementos repetidos. Te repito, elaborar un algoritmo que lea una serie de n números y los incluya en el vector. Valide que el número a incluir sea único en el vector. Y ahí estamos hablando de unicidad. Bueno, profe, gracias. No se repiten, perdón, no se aceptan repetidos dentro del vector. ¿Vale? Trabájenlo un rato y ahorita nos volvemos a... O sea, yo voy a estar aquí, pero digo, nos volvemos a comentar, los voy a dejar listos para que, tranquilos para que ustedes se pongan a hacer el ejercicio tal cual como se ha explicado de esta forma. Hola, profe. Dígame. He tenido problemas para entrar y acabo de entrar, entonces estoy desorientado. A ver si me puedes explicar más o menos. No estoy oyendo nada. No estoy oyendo nada. Apaga el micro. Sí, se silenció. Oh, Apago el micrófono. Y lo que hice fue explicar cómo es la unicidad sobre vectores. Es decir, ok, no. si yo tengo un vector, ¿cómo incluyo elementos de manera que este vector tenga solamente los elementos una vez? Es decir, que los elementos sean únicos. Por eso hablamos de unicidad. Entonces, ¿esto aplica por qué? Por el caso de las placas, el caso Sí, de eso lo las, entiendo. el caso de los códigos, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que yo voy a incluir aquí un elemento, yo debo recorrer o sea, si voy a incluir este elemento, yo debo recorrer el vector de principio a fin. Potencialmente. De principio a fin si no está, pero de principio hasta el elemento cuando esté. Si el elemento está, entonces no lo incluyo. Pero si el elemento no está, es decir, llego hasta el final del vector y no lo encuentro, es porque el elemento no está, debo incluirlo. Para eso utilizo, y habíamos quedado ahorita conversando con tus compañeros que vamos a utilizar el concepto de variable switch. Estamos en esto de, recuerda, porque es una pregunta que recuerda que es una variable switch. ¿Cuál es el concepto? Néstor, Diga. ¿cuál es el concepto de la variable switch? De la variable switch, si no estoy mal, switch se utiliza para las opciones, las diversas opciones. Y en este caso, Lo que sirve para... de acuerdo, en este ¿Cómo? caso, Repítame. En este caso, ¿para qué se utilizaría el switch? ¿sí?
Pues se podría manejar para validar. ¿Para validar qué? No, ajá. Si se encuentra, pues que no realiza ninguna opción. Si se encuentra que no realiza ninguna opción, si Se puede utilizar la variable switch para determinar dos estados, que lo encuentre y que no lo encuentre. que se encuentra y que no se encuentra. Dependiendo del estado, listo. Eso es una variable switch. Y esas variables, por lo general, ¿dónde se establecen? ¿En qué lugar se inicializan? Néstor. Néstor, ¿estás ahí? Paso por Wi-Fi. Montes. Montes, ¿en qué lugar se inicializan las variables? Tipo switch. Se puede inicializar cuando se van a utilizar Se inicializa justo antes del proceso que las modifica. Literalmente, justo antes del proceso que las modifica. Y no es lo mismo inicializarlas antes del proceso que no, justo antes del proceso que la modifica. Esa es la premisa que debe cumplirse para las variables de tiempo. profesor. Dígame. Y si las inicializo al principio, ¿hay algún problema? ¿Al principio de dónde? Del código. Si la inicializas al principio del código, no lo estás inicializando en el proceso justo antes que la modifica. Puedes tener problemas. No es que vayas a tener problemas, puedes tener problemas. Es posible, ok. Sí. Dependiendo del proceso, puedes tener problemas. ¿Ya? Ok, gracias. Okay. Bueno, listo. A ver, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando vamos a buscar, o qué es lo primero que debemos hacer en el proceso que se acaba de plantear? En este proceso que se acaba de plantear. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Escucho. Declarar variables. No, eso es a nivel, eso, Sharon, eso es a nivel de máquina, de Java. Declarar el tamaño del vector. Hablemos de algoritmos. ¿Qué es lo primero que debo saber? Declarar el tamaño del vector. El tamaño del vector. Ingresar los números. El Profe, tamaño Mateo del Morelo. Pedir los números. ¿Cuáles números?
Los números que están ahí. Perfecto. Listo. Que pide el algoritmo. Lo que quiero Ajá, incluir. que el usuario ingrese, ¿no? De acuerdo. La persona. A ver, estoy midiendo el espacio, porque realmente el espacio es muy pequeño, a ver por dónde empiezo. Sí. Listo. ¿Lo ven bien allá? Sí. Sí, Sí, profe. legible y todo. Ok. Sí. Se ve borroso. El Pero internet. Se ve bien, se ve bien. ok. Se ve bien. Pero, o sea, como para que todos entiendan, puede ir escribiendo y va diciendo lo que escribe. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Bueno, miren, en este momento, hasta ahí, yo quiero, ya expresé que yo voy a incluir unos números en el vector, ¿verdad? Y son estos números. En este preciso momento, ¿cuántos elementos tiene el vector? 0. ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno. 0. Cero, 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 cero. Entonces, el tamaño de mi vector en este momento, ¿cierto? En ese momento es 0. Ven, vamos a hacer algo, porque estoy temiendo de que no me va a alcanzar el espacio. Yo voy a borrar aquí. Yo voy a dejar el vector nomás. Y el algoritmo lo voy a empezar desde acá. Jóvenes, ustedes no vayan a borrar, ¿oyeron? El que borra acá soy yo. Alguna vez me pasó, no crean. Escriban. ¿Cuántos números? Lea, hasta este momento, el tamaño del vector es 0. ¿Listo? Ahí vamos. Ahí me gané 10 centímetros. Listo. ¿Qué debo hacer ahora? Empezar a leer los números, ¿cierto? El 1, lo que voy a... entonces, esto lo hago a través de un ciclo, Claro. de un para. ¿Por qué? Porque yo voy a leer n números. Lo que está por verse es si todos están o van a formar parte del vector. Eso es lo que todavía no sabemos, ¿verdad? Pero si al final todos forman parte del vector, el vector quedaría ¿con qué tamaño? ¿Cómo, profesor? Tamaño de N. N es el número de elementos que yo voy a leer aquí. Y menor o igual que n con incrementos de 1. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué debo hacer acá? Leer el número. Leer el elemento. ¿Cierto? Yo lo voy a llamar L. Con M y una sola L. L. ¿Sí? Cuando yo leo este número, entonces ahora tengo que recorrer el vector. ¿Sí? Y al menos pregunto una vez por este elemento. ¿Estamos? Pero yo pregunto aquí, si tamaño es igual a 0, ¿qué pasa si el tamaño es igual a 0? Automáticamente se añade el... Automáticamente el elemento va a formar parte del vector porque quiere decir que no tiene nada. Entonces al vector en su posición i le asigno el elemento. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si no? Que no entre al vector. Si no, Si no, tengo que- Ahí aumenta. Ojo, si el tamaño no es 0, quiere decir dos cosas.
que ya hay al menos un elemento en el vector, al menos uno, y tengo que buscarlo, ¿verdad? Y segundo, debo manejar una variable tipo switcher para hacer esa búsqueda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago la búsqueda? Si lo voy a hacer a través de un agasta, debo inicializar la variable que me va a recorrer el vector, ¿ok? ¿Esa variable cuál es? Una variable. No puedo utilizar la i, porque la i es mi variable contadora. Y yo estas variables no las puedo utilizar, ni n ni la i, dentro del bloque interno para ser modificadas. Las puedo utilizar para cálculos, pero no para modificarlas. Una variable k le asigno 1, ¿cierto? ¿Qué más sigue acá? El switch, si estoy mal. Switch en 0. El switch en 0 quiere decir, tengo que darle un significado. Para mí significa que el elemento no está. Si al final de todo el proceso el switch sale 0, el elemento no está. Entonces yo hago un agasta aquí, ¿verdad? ¿Qué dice? Si el vector sub i es igual al elemento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si este vector, si el elemento del vector es igual al número que yo quiero incluir? ¿Qué sucede? ¿Lo encontró? ¿Qué quiere decir? Que lo encontró, claro. ¿Qué hago? El Lo switch oculta. es en 0. Que el switch sea igual a 1. El switch lo pasó a 1, ¿cierto? ¿Por qué lo pasó a 1? Porque lo encontré. Y el switch debe cambiar de estado. Y si no, ¿qué sucede si no? Que no lo encontró. Listo, pero ¿qué debo hacer? Switch. Ah, Un mensaje, no se encontró. Switch es igual a... ¿Qué debo hacer entonces? Acá se le suma 1. Validar la otra opción. Mira, y aquí había puesto un error y es K. Ojo con esto. Aquí es K, no es sí. Acá se le suma igual a 0. Acá Ah, se le mamá. suma. ¿Sí? Y si no, sin agasta. Listo. ¿Cuáles son las condiciones de este agasta? ¿Cuáles son las condiciones de este agasta? Jóvenes, ¿cuáles son las condiciones de este agasta? El cargador de esa cuadrada blanco. De que hasta que me encuentre. ¿Cuáles son las condiciones de este agasta? Este, Que cuando Si switch es igual a 0. ¿Cómo? haga es igual a hasta 0. que sea nulo. Hasta que el switch sea igual a 0. ¿Y qué más? Manda... Bueno. Y ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso que ustedes plantearon ahí? Sí, señor. Sí. ¿Sí? Miren, en una búsqueda, ¿qué es lo que me interesa? Encontrarlo y que llegue al fin. Aquí no lo estoy encontrando. Ustedes me dicen switch igual a 0. No, señores. Es switch igual a 1. Porque cuando yo lo encuentro, este proceso debe finalizar. ¿Ok? Y acá, acuérdense que es un agasto. El tamaño de la K sea mayor a tamaño. Esta me maneja que lo encuentre. Y esta me manejo que ya yo recorrí todo el vector y no lo encontré. ¿Sí? Esas deben ser las condiciones.
¿Está Profe, claro? sería tan amable explicar el pseudocódigo. Eso estoy haciendo. ¿Cuál me pregunta? Eso lo estoy haciendo. No sé exactamente qué parte, ampliar la información en qué parte. Profe, al final casi no se ve. Está lo último. ¿Qué pasó acá? Sí. ¿Por qué esas condiciones? Sí. Ok, listo. Miren, esto que está aquí, esto que está acá, es, bueno, realmente desde aquí, es el proceso de búsqueda. El proceso de búsqueda sobre el vector. Yo para hacer la búsqueda sobre el vector, debo situarme en el primer elemento. Establecer mi variable switch, que yo sé y estimo que para mí 0 es que no lo encuentro. Y empiezo la búsqueda. Pero cuando usted está buscando algo, ¿qué es lo que le interesa? ¿Encontrar o no encontrar? Encontrarlo. Encontrarlo. Luego, la condición de salida en una gasta Depende. es llegar a switch igual a 1, es decir, que lo encuentre. O que si no lo encuentro, o sea, permanece en 0, la K que me cuenta cada uno de los elementos, o sea, las posiciones de los elementos, llegue a ser superior al tamaño, es decir, pase hasta acá, ¿verdad? Entonces yo me salgo por una de dos razones. Y lo hicimos ahorita. Porque yo llego hasta el final del vector y no lo encontró. En ese caso, K supera el valor del tamaño, pero el switch sigue siendo 0, que es lo que estamos viendo acá. O, si lo encuentro, el switch cambia a 1. Y aunque esté el tamaño dentro de K del tamaño del vector, de todas maneras me salgo porque el switch llega a ser 1. ¿Sí? Esta es la búsqueda. Esta es la búsqueda. Uno, dos, tres. Voy a necesitar que ustedes copien esto, jóvenes. Si le copian los niveles, porque desafortunadamente me va a tocar borrar. Profe, una pregunta. Me va a tocar borrar para poder continuar, díganme. Ahí está que dijiste la cantidad de números, pero no logro ver dónde, o sea, en caso que sean iguales se repite el ciclo para volverlo a pedir. En caso de que sean iguales, O sea, lo vuelva a pedir porque ese no sí, lo cuenta, vuelve a pedir, pero ya ese número se pierde. por eso, pero no lo veo ahí como Porque el estipulado. ejercicio dice que sin repetir los números, el profesor lo explicó. Que sea unitario. No, es que aquí es unicidad, de hecho estamos Sí, buscando pero lo unicidad. debo volver a pedir porque ¿cuántos dígitos vas a ingresar? 5. Vamos a suponer, va a poner 1, 2, 3, pero el 3 ya está, entonces, No, al vale. final el vector queda con los números que fueron diferentes. Ah, ok. ¿Sí? Ok. ¿Sí me entiendes? Ahora Al final sí. si yo quiero decir, yo quiero meter 10, pero de los 10, 7 eran repetidos, el vector quedará con 3. Ok. Listo. Ya lo anotaron, Sí, profe. seguro. Bueno, porque me va a tocar borrar allá arriba. Profe, todavía no, la parte de abajo no la borre. No, pues copien todo, porque no, la parte de abajo no la voy a borrar. Desafortunadamente me toca borrar de aquí hacia allá. Pues yo le podría tomar la foto. Lo malo del tablero tan chiquito.
Listo. Bueno, miren. Voy a dejar solamente la parte de la búsqueda. Así. ¿Listo? Aquí 2. Aquí 3. Miren, después de este haga hasta, justo después de este haga hasta, es que yo debo hacer la evaluación. ¿Qué evaluación debo hacer? Debo preguntar si lo encontré o no lo encontré. Porque si lo encontré, es que debo incluirlo, ¿verdad? Y si no lo encontré, mando el mensaje. Ahí está. Perdonen, totalmente al revés. Si no lo encuentro, debo incluirlo. Y si lo encuentro, debo mandar el mensaje. Corrijan eso, ¿ah? En la lógica es así como lo dije ahora de uno. Listo. ¿Cómo sé que lo encontré? ¿Cómo sé que lo Por el encontré? switch. Por Si el es valor igual, de si es Google igual. Switch. A uno. Si es igual a Son qué? iguales, los comparo. A uno. Al mismo No. número. A uno. Por el, Ojo. Cuando Es igual al elemento. Si es por el cierto, valor que devuelve el switch. por el valor del switch. Porque es que acuérdate que cuando ya él sale de este agasta, ya yo perdí la visión de los elementos. Lo único que me queda es la foto del switch. Entonces yo pregunto aquí, si el switch es 1, ¿qué pasa si el switch es 1? elemento Debo encontrado. incluir. Manda un mensaje. No. ¿Qué mensaje doy? El elemento ya lo encontró. Exacto. Este número está. Ya está en el vector. ¿Sí? Y Y si no no, se le incluye. no, entonces lo incluyo al vector en la posición ¿qué? ¿En qué posición? La última. Claro, hermano, ¿cuál es la última? Por supuesto, pero ¿cuál es la última? ¿Cuál es el tamaño del vector? Posición K. Vector ¿Cuál es y el tamaño del vector? K, como lo dijeron ahora, sale en una posición mayor. Luego, en la posición K, signo Tamaño. elemento. A tamaño lo amplío en la posición K. ¿Sí? Y si no. Y si no. Y si no. ¿Cierto? No. Bueno, aquí va un para, ¿no? Aquí va un para. Y aquí va un sin. Esa es la solución del ejercicio. Lo que yo les he pedido desde el principio del semestre es esta búsqueda es y el elemento y la inserción de elementos teniendo en cuenta unicidad de valores. Es esta que está aquí. Ahora, lo que hay que tener en cuenta cuando yo hago una búsqueda, al final es la evaluación de los switches, que es la que está en este pedazo. ¿Sí la ves? Si el switch es 1, entonces tú escribes el elemento y ya está y no incluyes nada. Pero si el switch es 0, quiere decir que salió de ahí sin encontrarlo, entonces el elemento, el elemento en la posición K, que es la que sale por superar el tamaño, le asigno L y a tamaño le asigno el valor de K. Cuando él vuelve al para y vuelve a incluir otro elemento o intentar incluir otro elemento, se encuentra con todo ese proceso. Cada vez que va a incluir un elemento, se encuentra con este proceso. Y ustedes siguen los niveles hacia abajo, tal cual como lo escribe aquí, les queda a ustedes completico el algoritmo. Aquí por cuestión de espacio, porque no tengo mucho espacio, el tablero es bien pequeño. De todas formas, yo les mandé una foto del anterior.
Profe, una pregunta. Dígame. Yo no podría aplicar eso con una función. O sea, ¿me escuchan? F. Al parecer F con el profesor. El profesor salió. Sí, bueno muchachos, yo me encargo de dar la clase. Se quedó sin internet. hermano, ya. F. En Se serio. le fue la luz. Tienen 5 minutos de receso. Oye, ¿cuánto falta? Falta mucho. Media hora. Una hora y Hasta las media. 5, Oye, me duele la espalda, me cansé, me duele todo. Me están explotando. Al menos ustedes ya almorzaron. Hasta las 5 si él no llega a dar clase. No, yo hasta las 5 no me voy a quedar, a las 4 me voy. Puede ir montando mientras ganando clase. Ya no Vamos a hacer una toco Sí, pero- nada. vámonos todos ahora. Ya molí. Ya habló Ellen, Que ya se habló le caiga Ellen. que se le caiga el internet a todos. Hay que quedarse quieta cuando él pregunte. Me estamos en vivo ahí. Ay. Ya saben, todo el mundo calladito, nadie sabe nada. Calladito, no digan nada. Oigan, después que termine que se vamos a parchís. Mírala a ella, mírala a ella, mírala a ella. Y hay que descansar, no todo es estudio. Listo. Está más pegada en parche. Claro que no. Mierda, ¿quién es el de las cotorras? Oye, que... Jóvenes, listo. Oye, ¿quién era el del gallo? Sí, profe. En la bulla, hombre, que está el profesor ahí. Ya copiaron todo. Ya lo Sí, terminaron. profe. ¿Sí? Bueno, Sí. esto, si ustedes analizan bien ese segmento de código, cuando estamos haciendo la búsqueda, una cosa es en la unicidad y otra muy distinta cuando yo quiero o valido, deseo validar de que un elemento esté o no esté en otro vector. Ese les sirve, obviamente que tienen que hacer unas modificaciones para cuando yo quiero incluir elemento en un vector, pero tengo que validar que no exista en otro, ¿ok? Como en el caso de los utilitarios y de los familiares. Eso lo tienen que hacer, ¿ok? Para que más o menos ya tienen ese código y ustedes tengan esa es la base, mejor dicho, para resolver todos los ejercicios que nosotros hemos planteado y que de pronto ha habido alguna duda en ustedes en las clases anteriores.